Buenos días a todos y a todas. Bueno, de parte del equipo dinamizador de Constituyentes por la Paz, agradecemos la invitación a este espacio y esperamos de aquí en adelante seguir abriendo el debate público sobre la participación política y la reforma política en Colombia. De parte del equipo de Constituyentes por la Paz, consideramos ante todo que la discusión sobre la reforma política pasa también por la discusión sobre la democracia en Colombia. Por un lado, comprendemos que los escenarios de participación en el sistema político colombiano está en un escenario excluyente, se ha construido desde un escenario de exclusión política de sectores alternativos y de izquierda, y a su vez ha generado, la construcción de unas élites políticas en el país. En ese escenario, me voy a permitir leer la ponencia que desarrollamos desde el equipo dinamizador. En Colombia históricamente se ha configurado un sistema político excluyente, así como se han construido parámetros sociales, políticos, económicos y culturales que han hecho que la gran mayoría de la población no pueda participar de forma alguna en los asuntos públicos que le competen al conjunto de la sociedad. Estos parámetros han sido desarrollados desde la élite política tradicional. La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política Nacional de 1991 se concibieron como espacios por excelencia en los que se consolidaron los resultados de procesos de paz de los años 80 y 90, siendo escenarios de disputas políticas y de confrontación entre proyectos y órdenes sociales diferentes. Se creería que esa etapa de la violencia política y de exclusión se resolvería con la puesta en marcha de la Constitución de 1991. Sin embargo, fueron excluidos sectores políticos y sociales que estaban siendo víctimas de la violencia y fue insuficiente para configurar una real apertura democrática en el país. Es así que posterior a la implementación de la Constitución del 91, se siguió y aún más se profundizó la violencia política y la exclusión de sectores políticos democráticos en el país. Obviamente todo lo anterior a complacencia de las élites políticas con el fortalecimiento y consolidación del paramilitarismo en todo el territorio nacional. Es importante señalar que si bien la Constitución del 91 hace reconocimiento a la participación política y el ejercicio de la oposición en varios artículos y en diferentes sentencias posteriores de la Corte Constitucional, y además se establecen mecanismos de participación ciudadana, dichos instrumentos no han sido suficientes para garantizar y suplir la verdadera necesidad de participación social. Actualmente, en el marco de las negociaciones que se están llevando entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP y la posible apertura de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, se han llegado a acuerdos parciales sobre la participación política, no solo para integrantes de la insurgencia, sino que se alcanzaron acuerdos en torno a la participación, a la ampliación de la democracia y la vinculación de nuevos actores políticos y sociales en la vida política del país. Hay que anotar que en este sentido se dio un avance significativo respecto al en este punto de conversaciones entre el gobierno y las FARC, ya que constituye un paso importante hacia la democratización de la vida social y a la búsqueda de la paz. Sin embargo, debe comprenderse que la discusión sobre la participación política no se agota allí, puesto que es necesario la participación del poder constituyente haga parte de las propuestas, la participación y la transformación. Es necesario que se debata este tema en la búsqueda de abrir espacios de democracia y participación real de la población campesina, indígena, afrodescendiente, estudiantil, de diversidades sexuales, juvenil, urbana y en general con todos los sectores populares, para que tengan incidencia en la vida pública. En ese escenario, se entiende que hay una crisis del régimen político y de la democracia en Colombia. Por un lado, los problemas de la construcción del Estado-Nación y la configuración de poderes. Una construcción de una clase oligárquica en los escenarios políticos y económicos, abandono de territorios y creación de centros políticos, presencia del Estado solamente en territorios abandonados por medio de la violencia, exclusión de sectores sociales fundamentales en la construcción del Estado-Nación, construcción de poderes regionales erigidos por el narcotráfico y el paramilitarismo. Asimismo, una crisis institucional, donde se ve la disputa del poder entre las capas de la oligarquía colombiana, disputas entre la oligarquía y los poderes regionales ligados al narcotráfico y el paramilitarismo, choque de trenes,
conflicto de intereses económicos y políticos, corrupción en las instituciones públicas, politización de los órganos de control. Una crisis de partidos y un sistema electoral donde se evidencia el bipartidismo y el transfugismo, deslegitimación de los escenarios de elección popular, Senado, Cámara de Representantes, Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, sistema electoral ligado a intereses económicos y limitaciones de la participación de la oposición política en los escenarios de elección popular y los órganos de control. Asimismo, la crisis de la participación popular, donde se evidencian los límites del voto popular en el marco del sistema de representación, mecanismos insuficientes para el control, la mayoría y decisión de la población, abstencionismo ligado a la poca credibilidad en las instituciones públicas y, sobre todo, violencia política contra sectores sociales y políticos alternativos, asesinatos, persecución, judicialización, estigmatización. Es evidente que la discusión sobre la reforma política responde a una discusión sobre una nueva democracia en Colombia. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de democracia necesitamos? ¿Cómo la construimos? Es así que desde distintos escenarios y espacios se ha consolidado la construcción de espacios democráticos autónomos de la democracia. Finalmente, debemos respondernos a varias preguntas. ¿Cómo llegamos a un nuevo escenario democrático en el país? Un nuevo escenario democrático que se desligue de la democracia representativa, que permita al conjunto de la sociedad participar en los asuntos públicos de la vida del país. Es en ese sentido que desde Constituyentes por la Paz y de distintos procesos que se han venido construyendo en los territorios, en los escenarios de construcción, vemos la necesidad de la democracia, de una nueva democracia, como un escenario fundamental de la reforma política, donde se tenga en cuenta la participación en todos los escenarios, la participación de la población en todos los escenarios de construcción de planes de desarrollo, planes de vida y organización territorial. Por eso la necesidad también de la construcción de un proceso constituyente, donde se genere, y uno de sus pasos sea una Asamblea Nacional Constituyente, con una posibilidad de la participación popular del conjunto de la sociedad y en la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera. Muchas gracias.